Y apagar los micrófonos. A ver, ay, no, tengo que ir para acá. Ujú, ujú. Sí, es que oigo una... Trudy, cuando puedas abrir tu micrófono. Iniciar audio. Ah, Ok. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a ver, pues justamente dos cartas muy interesantes, muy complementarias, pero que es muy importante, pues, distinguirlas y saber que eventualmente tenemos que entretejerlas a ambos. Una es la conciencia lunar, que está representada justamente por la luna, y la otra es la conciencia solar que viene después. Habíamos transitado por esos pasajes oscuros que estaban representados por la muerte, el diablo, la torre, y la estrella es como el primer vislumbre de una luz, es la estrella de la esperanza. En su aspecto negativo no hay que olvidarse que las estrellas también nos puede llegar una luz de estrellas que ya están muertas y nosotros podemos tomarlas por vivas. Entonces estamos todavía en los ámbitos de la noche y los ámbitos de la noche pueden ser muy fascinantes, pero también pueden ser un poco engañosos. Entonces vamos a hablar de la luna. La estrella es el anuncio de una nueva creación, de un nuevo despliegue de la conciencia, pero todavía tienen que ser separadas las aguas. Las aguas es una metáfora del inconsciente de la tierra, que es una metáfora del ego. O sea, nuestro consciente se encuentra en mucha cercanía con el inconsciente y a veces podemos caer en esos estados de confusión. En el estadio de la luna, la transición aún no se ha completado a la luz. Estamos transitando. La tierra, el ego, permanece en íntimo contacto con las aguas primordiales, el inconsciente o lo que llamamos el mundo de las madres. A veces esa cercanía nos puede traer mucha confusión, porque no es un estadio definitivo. Quedarnos en la conciencia lunar es quedarnos en el ámbito oscuro, en el ámbito de donde justamente la luna, la luz que nos trae, es un reflejo del sol. La aparición de la luna señala la aparición de una nueva forma de conciencia, una conciencia más ampliada que está en tránsito apremiante por salir, pero no ha salido. La conexión entre los ciclos de la luna y la fertilidad de la mujer han ubicado a la luna en el ámbito de lo femenino. La luna, la noche, lo femenino engendrador, la vegetación. Vemos cómo está relacionado con el crecimiento, cómo está relacionado los ciclos de la luna, los cambios de la fase de la luna con el crecimiento vegetativo, con las mareas, con tenemos su relación y también con el inconsciente. O sea que cuando en este estadio estamos hablando de la luna, estamos hablando del inconsciente, de lo femenino, de lo engendrador, del ámbito oscuro, creativo, húmedo, pero aún en penumbra. La mayoría de las divinidades asociadas con la luna son femeninas. Como todo lo femenino, la luna también es una personificación de lo alternable y de lo mudable. Le voy a pasar la lámina anterior cuando veamos la fase. A diferencia de la fijeza del sol,
La luna siempre está en un estado de llegar a ser. Por eso el filósofo rumano Mircea Eliade escribe, la luna crece, decrece y desaparece. Es un cuerpo cuya existencia está sujeta a la ley universal de transformación, nacimiento y muerte. La luna, como el hombre, tiene una existencia trágica, pues su falta, al igual que en el hombre, termina en muerte. Durante 3 noches, el cielo estrellado está sin luna. No obstante, esa muerte va seguida por un renacimiento, la luna nueva, el perenne retorno a su comienzo. El ciclo siempre recurrente hace de la luna el cuerpo celestial más afín a los ritmos de la vida. La luna le enseña al hombre el tiempo, pero en su sentido concreto. La luna carece de luz propia, recibe el reflejo del sol. Su carácter receptivo también se relaciona con el mundo femenino. La conciencia lunar es netamente femenina. Como figura femenina simboliza el cuerpo, la sensualidad, lo lúdico, lo mágico y místico. Asimismo es el principio pasivo, pero fecundo, la noche, la humedad, lo inconsciente, la imaginación, el psiquismo, el sueño, la receptividad y todo lo inestable, lo transitorio y lo sujeto a una influencia, por analogía, como recibe la luz del sol. Hemos podido apreciar el misterioso, elusivo y cambiante mundo femenino en muchas de las cartas que hemos visto en varios estadios. Aquí tenemos las cartas donde más se percibe la presencia de lo femenino. Y cada carta representa un despliegue que va más allá, más profundamente, más ampliamente de lo que es el misterio, de lo que es lo misterioso femenino. En los personificados por la sacerdotisa, ella nos enseña por medio de flujos y reflujos del mundo de la intuición y la profecía. En la emperatriz, en su función de madre fecunda, protectora y generadora. Con las moiras, bajo cuyo dominio se halla el destino de cada individuo y el que hacen cumplir con su incesante girar de la rueda de la fortuna. Con Temis, la justicia, que ella es veladora del orden cósmico, nos pone de manifiesto la ley invisible de un orden que nos rige, un orden natural que no tiene que ver con las leyes humanas. Némesis en la torre pone fin al estado de inflación del ego. Finalmente la vemos en la cambiante energía personificada por la luna con su poder sobre los ámbitos de la tierra, el cielo y el inframundo. Cada encuentro con lo femenino y con los cambios que nos trae representa una progresión en la comprensión y vivencia del mundo inconsciente, el mundo lunar, pues lo que emana del espíritu lunar es un movimiento emocional íntimamente relacionado con las actividades del inconsciente. El carácter ambiguo de la luna se traduce en lo que el hombre ha proyectado sobre ella. Esas proyecciones varían desde la luna como fuente de inspiración poética y visionaria hasta la luna como promotora de locura, lo lunático. Es importante señalar que el carácter ambiguo de la luna, es que cabe destacar que la conciencia lunar no pertenece exclusivamente a la mujer. El hombre asimismo puede mostrarla en la medida que se encuentre identificado o en relación con su ánima, su aspecto femenino interior. Un caso frecuente se observa particularmente entre los hombres muy creativos, que son susceptibles de ser tocadas por la inspiración que trae la luna y el inconsciente.
Y eso puede ser en cualquiera de las áreas del saber, la ciencia, la literatura, el arte, la poesía. El intelectual contemporáneo George Steiner habla de esta creatividad como una inmediatez inspirada, la cual conlleva a una teoría del arte que está fundamentada de que el artista no es el verdadero creador. El artista que está conectado con la conciencia lunar, que es más el artista visionario, recibe una información, es un canal, y George Steiner dice, el poeta, el compositor, el pintor, los grandes creadores no son creadores primarios, son arpas eólicas, están vibrando como respuesta a los impulsos psíquicos cuyo origen, cuyo primario foco imperceptible es ajeno a los dictados de la conciencia. La técnica canaliza, no origina. O sea que cuando estamos en el ambiente de la luna, es esa inspiración, es esa imagen que nos llega, esa palabra, esos sueños, que nos llegan de lugares que van más allá de nuestra experiencia personal, que van más allá de nuestra biografía. Son lugares y por eso muchas veces aquellos que pueden anticipar los mundos por venir son muchas veces los grandes artistas, y estos artistas inspirados por la conciencia lunar. Como la luna posee ritmo creciente, llena, menguante, ese carácter rítmico hacen asimismo de la conciencia lunar o femenina asociada con la música y la danza, la meditación, la expresión corporal, el trabajo con los sueños, todos promueven la conciencia lunar. Vamos a ver la imagen de esta carta de la luna. A diferencia de las otras cartas, con excepción de la rueda de la fortuna, en la luna no hay figura humana, solo las diversas caras o fases del satélite. Hay también animales. Y esto es lo que Jung dice, y uno lo ve en los sueños, que mientras más lejos esté un complejo de la conciencia, aparece en una forma más teriomórfica, o sea, en forma de animal. Por ejemplo, un complejo materno, si no está trabajado, si no está cerca de la conciencia aún, sino muy en el inconsciente, puede aparecer como una casa, aparecer una nevera con alimentos o sin alimentos, y ahí vemos entonces cómo es el complejo. Después puede aparecer como un animal, aparece por ejemplo como una araña, puede estar hablándonos de un complejo materno negativo, puede aparecer como una vaca nutricia, y finalmente cuando se va acercando a la conciencia es que aparece en su forma antropomórfica, aparece en forma humana. Eso es que la luna no es algo que todavía esté cerca de la conciencia, porque vemos que no aparecen formas humanas, sino que la luna nos habla todavía de los contenidos inconscientes. Del agua surge un cangrejo de río. La imagen de este animal conecta la luna con el signo astrológico de Cáncer, durante el cual el sol comienza a retirarse y los días comienzan a ser más cortos. El cangrejo, de acuerdo a Jung, significa resurrección, a causa de mudar su concha. Sin embargo, como el cangrejo también se oculta en su concha, lo hace para proteger su vulnerabilidad. O sea que cuando estamos en la fase de la luna, podemos estar en una fase en la cual nos sentimos muy vulnerables. El hecho de caminar hacia atrás indica una inmovilización. Y ese estado también nos puede llevar a que estamos demasiado aferrados al pasado.
Y en estos momentos lunares, por ejemplo, ahora podemos estar viviendo en esta situación momentos muy lunares. Esto puede estar traducido en sentimientos de enorme nostalgia por lo que fue, por lo que tuvimos, por lo que vivimos, por lo que dejamos atrás. Patria, años, amigos, amores, pero por encima de todo está relacionada con el misterio. Lamentablemente, la represión cultural ha distorsionado la verdadera esencia de lo misterioso femenino. Siempre están relacionando esto como algo que hay que combatir, que eso es el oscurantismo. Y la sabiduría, entonces, con tal actitud, la sabiduría es enviada al exilio, junto con la imaginación, la intuición y los poderes proféticos asociados al aspecto oscuro femenino. La sabiduría ha sido reemplazado por el afán titánico de conocimiento o de información. Es decir, bajo el pretexto de civilización, nos hemos ido enajenando de esta parte tan rica de nuestra naturaleza humana. Preferimos la conciencia apolínea solar que la dionisíaca lunar. Nos sentimos más confortables y en control en un universo interpretado. No toleramos la incertidumbre, no toleramos el misterio. Queremos las cosas claras, queremos las cosas visibles. Y por eso este poema de Gertrude Stein me pareció muy apropiado para ilustrar justamente este exilio que hemos hecho de lo femenino oscuro y se llama Listen to Me. Ya ningún perro le ladra a la luna brilla, pero ningún perro ladra en ninguna parte de nuestra tierra, pues en todas partes hay luces, demasiadas luces, y ningún perro se entera de la presencia de la luna. Y la luna ya no enloquece a nadie, ni aquí ni en parte alguna, pues en todas partes hay tantas luces que la luz que proviene de la luna ya no tiene relevancia alguna. El sol sí que es importante, pero la luna ha dejado de serlo. O sea que hemos mandado al exilio estos aspectos misteriosos, estos aspectos que nos dan unas dimensiones profundas, porque no es algo que está al servicio de nuestra voluntad. No obstante, si evitamos, reprimimos o negamos toda la relación con la luna, con el inconsciente, esta madre diosa nos mostrará su aspecto destructivo. Entonces tenemos a la bruja Circe, que convirtió a los hombres en su propia naturaleza, en Odiseo los convirtió en cerdos, a Medea, que al ser abandonada por el héroe, por Jasón, destruye sus hijos, o sea, quiere decir que destruye sus propias producciones, su propia creatividad, o las erinias o las furias que vienen a clamar venganza. La imagen del lobo y el perro aullando a la luna nos sugiere la idea de locura. La raíz tanto de la palabra luna como mente es de origen indoeuropeo. Surge de la palabra maná y de allí derivó la palabra manía. Es un término utilizado para indicar la revelación misteriosa. De la misma manera se empleó el término lunático para indicar la posesión por el espíritu lunar. Esta es una diosa que representa la luna oscura cuando no hay nada en el cielo, que es Hécate. Hécate es la diosa de la hechicería y de lo arcano, y además de las encrucijadas de la vida. Estaba muy cercana a Perséfone en el inframundo. Ella era venerada especialmente por magos y brujas, quienes le ofrecían sacrificio al final de cada lunación. A esto se le aparecía con una antorcha en la mano o en forma de distintos animales, yegua, perra, loba. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en las encrucijadas de nuestra vida, cuando el camino está oscuro, cuando no sabemos para dónde tomar,
como mucho de lo que nos está sucediendo ahora, cuando perdemos los referentes externos, ella se nos puede presentar a través de los sueños para darnos guía, a través de encuentros con personas sabias, a través de la intuición. La intuición es el mejor instrumento de navegación que contamos cuando los tiempos son confusos. Pese a que hoy en día el término lunático tiene una connotación negativa, esto no fue siempre así. Cuando alguien se hallaba en un estado lunático, se pensaba en los tiempos prehelénicos de que estaba poseso por Hécate. Y este estado temporal de locura se creía que facilitaba el descenso de la visión, de la profecía o del trabajo mágico que debía realizarse. El perro es un animal que está, aquí vemos a Hécate, que además por tener, viendo la cara, a cada uno, la cara está viendo distintas direcciones, ella nos puede justamente, como tiene esa visión periférica, a través de la intuición, nos puede decir o se puede manifestar para darnos pista o darnos guía cuando todavía no ha salido el sol. El perro está asociado a Hécate y se le nombra el cancerbero, el perro de 3 cabezas, que se decía que él era el guardián del inframundo, o sea, decir, del inconsciente. Con miras a apaciguarlo, el difunto, cuando iba a entrar al inframundo, debía darle un pastelito. De lo contrario, intentaba devorar a quien tratara de forzar y robar los secretos del inframundo. Si esto lo llevamos a lo psicológico, esta acción nos provee de una idea clara acerca de la manera de hacer trato con el inconsciente, a fin de alcanzar la sabiduría primordial. Acuérdense que el conocimiento es de la conciencia, la sabiduría viene de adentro, y hemos visto en gente primitiva mucho mayor sabiduría que en grandes académicos. Pueden tener mucho conocimiento, pero esa sabiduría primigenia, esa sabiduría que viene de muy adentro, que sabe cuándo sembrar o cuándo se avecina un cataclismo o a dónde debe construir sus casas o qué es lo que cuáles son las hierbas adecuadas para tratar las distintas enfermedades. No hay que ser académico, hay que estar en contacto con esa sabiduría primigenia que está representada por la conciencia lunar. Y cuando uno le dice, tengo que ofrecerle algo al perro, quiere decir que no puedes entrar al inconsciente manteniendo tus actitudes moralistas conscientes. Debes lanzarle una dádiva a los poderes del inconsciente para entrar. Se piensa que en los sueños la aparición de un perro negro puede ser una referencia a Cerbero, al aspecto oscuro que debe ser tratado con cuidado y respeto. El lobo, que también aparece, que es un acompañante de Hécate, también, y aparece en la carta, también es un animal asociado al mundo sombrío, siniestro, feroz y satánico. Hades, señor del inframundo, se vestía con un manto de piel de lobo. Al igual que el perro, también nos ayuda a comunicarnos, es un psicopompo, es un guía que nos conecta con el inconsciente. La licantropía era considerada la metamorfosis de un ser humano en lobo. Desde el medioevo son bien conocidas las leyendas del efecto de la luna llena sobre el hombre lobo. Fíjense todos esos misterios, desde la profecía hasta este aspecto tan destructivo, como la luna nos muestra su ambigüedad. Es relevante considerar las 3 caras de la luna y que corresponden a los 3 aspectos del arquetipo femenino: virgen, madre y anciana. Mitológicamente, cada cara está asociada a una diosa. Artemisa es la diosa lunar virgen para la luna nueva, Deméter la diosa madre para la llena y Hécate para la cara oscura de la luna. Las 3 fases revelan
los tres aspectos de la feminidad. La Virgen quiere decir que está llena de potencialidades en espera de ser satisfechas. La madre, el potencial satisfecho o realizado, y la anciana, que a veces comparte con la bruja, el potencial que se ha secado o desperdiciado, que tiene que morir para volver a renacer revitalizado. En general, la fase luminosa de la luna se aprecia como dadora de vida y promotora de fertilidad, mientras su fase oscura, en su aspecto menguante o de bruja, es ejecutora de las fuerzas destructivas de la naturaleza. Por ello, la luna es símbolo de nacimiento y fertilidad, tiempo y destino, cambio y transformación, muerte y resurrección. La mutabilidad de la luna, representada en sus tres caras, muestra que nosotros somos una naturaleza cambiante. Había un cabalista que decía, cada hora tiene su energía, o sea, nosotros nos movemos a los ritmos y somos cambiantes como los ritmos, nuestro cuerpo entra en el cansancio, en la exaltación o en el recogimiento o en el salir, vamos entrando a los ritmos de la luna. Los poetas han dicho con singular belleza, la luna es la amante de la noche. En ese aspecto puede simbolizar los sentimientos y emociones de naturaleza volátil, nebulosa y confusa. Ella rige el ámbito del inconsciente a través de sueños y fantasías. A diferencia de la sacerdotisa, la cual revela sus secretos en forma controlada, la luna puede ser impredecible y descontrolada. Por ello, debe ser atemperada por la conciencia solar, que es la que vamos a ver posteriormente. ¿Por qué? Porque ya el sol nos permite distinguir y discriminar. Ya no es este pasaje donde lo que estamos viendo sombras y no estamos entendiendo con claridad lo que está sucediendo. Efecto magnético. No tengo una respuesta para eso. Ay, Dime si te puedo ¿qué es lo que ayudar está con otra hablando? cosa. Disculpen, aquí se metió algo que no. Ok. Por su efecto magnético sobre las mareas, también gobierna las aguas de la vida y la muerte y de todos los ciclos naturales. Así como el agua es símbolo de la emoción, la luna se asocia con los sentimientos, pasiones y emociones. Simbólicamente, la conciencia lunar no está ubicada en la cabeza, sino en el corazón, y se halla fundada en los aspectos desconocidos del inconsciente colectivo y no en las reglas y costumbres de la sociedad contemporánea. Más aún, la conciencia lunar no coloca su más alto valor en tratar de conformar las autoridades y estándares colectivos. En muchos casos incluso va en contra de los convencionalismos y repudia las certezas morales imperantes. Acuérdense también cuando vimos en la madre que su ley es eros y tánatos, vida y muerte. Aquí no hay moralidad, aquí no hay convenciones, aquí no hay el deber ser. Esto es un mundo donde se trascienden todos estos límites. El aspecto más sombrío de la luna está representado y es muy elocuente a través de este mito que es Endimión y Selene. Se cuenta que el pastor Endimión, que era hijo de Zeus, se durmió una noche en una gruta del monte Latmos. Selene, la diosa lunar, al ver su belleza quedó cautivada. Besó suavemente sus ojos y suplicó a Zeus que le concediera la eterna juventud. Endimión no despertó nunca. Ella bajaba todos los días, era su amante, pero él no llegó a cobrar conciencia. Todas las noches Selene volvía junto a su amado para acariciarlo, es decir, la madre inconsciente atrajo al hijo amante ego de vuelta a su seno.
pues como todo lo femenino, la luna es a la vez matriz y tumba. De manera similar, la conciencia lunar puede seducirnos a través de una regresión, un estado de entrega sumisa, una pasividad, un retorno, una vuelta anterior de nuestro desarrollo. Es, por ejemplo, y lo vamos a ver en otras láminas, todas estas personas que dependen del alcohol, dependen de la marihuana, los opiáceos, están buscando, no pueden enfrentar la conciencia solar que implica enfrentarse a la vida, ampliar la conciencia, tomar decisiones, sino que ante las vicisitudes de la vida, ante las dificultades, prefieren regresar al seno materno. Es decir, a ese estado en el cual no me quiero enfrentar a nada, quiero permanecer como si yo retornara al vientre materno. Y estas drogas asociadas a Dioniso, que es un dios regresivo, permiten justamente este atrapamiento o esta fijación en la conciencia lunar. Selene está enamorada y no va a permitir que se independice o que se separe de la madre. De una manera muy literal, estos hijos que es una literalización, apegados a la casa, a la madre, y que no son capaces de defenderse por sí solos. Nuestra energía psíquica puede sentirse tentada a permanecer acurrucada en brazos de la madre, el inconsciente, pero desde el inconsciente, desde la luna, debe parirse el sol, una nueva conciencia. Y escribe Jung, la luna es realmente la madre del sol, lo cual significa que después de la luna tenemos que emerger al sol. En la psique, por ejemplo, de Nietzsche en el Zaratustra, es clarísimo cómo él quedó atrapado en esta conciencia lunar. Y él mismo escribe, y él dice que el Zaratustra le fue susurrado al oído, cada parte en 10 días, que él no lo escribió, que él era un medio a través del cual se manifestaron fuerzas del inconsciente creativo. Y él escribe en el Zaratustra, cuando ayer salía la luna, me pareció que iba a dar a luz un sol. Ocurrió una situación atípica, porque yo pensé que iba a dar a luz al sol, porque yo la vi abultada y grávida en el horizonte, pero la luna me mintió con su preñez. Nietzsche quedó atrapado en la locura lunar y su conciencia fue aprendida, fue posesionada por los arquetipos del inconsciente colectivo. Por eso en el final de su vida lúcida, él firmó las cartas como Dioniso o el anticristo. Durante la activación de esta carta de la luna, aquí vemos esta proximidad de la luna amante del sol. Durante la activación de esta carta, el ego se halla en fascinante o aunque peligrosa proximidad al inconsciente. La Tierra y la Luna coinciden durante esta fase y esto puede resultar fascinante en el sentido de que los contenidos del inconsciente colectivo pueden activarse e irrumpir en la conciencia. Nuestra imaginación se exalta, nos sentimos conectados con el más allá, la intuición se exacerba, así como lo hacen las sincronicidades y los sueños arquetipales o grandes sueños. Las musas nos visitan, nos transformamos en seres oraculares, diosas, dioses, sabios, brujos, hechiceros, ángeles, demonios, diablos, profetas y otros seres sobrenaturales o espirituales nos visitan en los sueños, estados hipnagógicos o de duermevela, fantasías o visiones. El universo pareciera conspirar con nosotros. Se exalta nuestra sensibilidad estética y la imaginación. Me atrevería a describir el ánimo de la conciencia lunar
el mismo que nosotros sentimos cuando nos enamoramos perdidamente, entramos en la posesión amorosa. Con todo, es una etapa potencialmente peligrosa, puesto que la Tierra y la Luna coinciden durante ese estadio, es decir, en términos psicológicos, el ego y el inconsciente entran en directa comunicación. Las cosas terrenales pueden adquirir la coloración de lo lunático, despertando sentimientos similares a los que suscitan las apariciones. Y durante la conciencia lunar entramos en el universo de lo fantasmagórico. Al respecto, escribe Hillman, estamos en el ámbito de las voces, la mente escuchándose a sí misma, sonando en las profundidades, oyendo su naturaleza esencial a semejanza de un coro de voces discordantes, sensibles. Las almas muertas que nos habitan hablan, así como lo hacen los fantasmas meciéndose en nuestros árboles genealógicos. Todo suena, habla a través de nuestras voces y nos escuchamos a la vez. Es alucinatorio. Por otra parte, las cosas lunáticas adquieren la materialidad terrena y las asumimos como reales. Imaginación y fantasía se puede llegar a confundir. La activación de los contenidos del inconsciente puede producir una inflación en nosotros. Nos sentimos elegidos por los dioses o receptores de profecías con las graves consecuencias implícitas. También podemos sufrir de delirio paranoico y un estado de despersonalización dependiendo de la fortaleza del ego. Lamentablemente, los pacientes suelen abandonar el proceso terapéutico durante esta fase porque se sienten vigorizados, fascinados, llenos de imaginación, pero no hay que olvidar que la imaginación impide la reflexión. Este pasaje es un estadio totalmente despersonalizado y frío como la plata. No hay figuras humanas. Estamos en el ámbito arquetipal y no en el humano. Por ende, al esfumarse la embriaguez lunar, no habremos logrado la anhelada ampliación de la conciencia. Por ello, el loco debe ser cauteloso con ese arcano, porque lo puede arrastrar a falsas ilusiones, una imaginación exaltada o por la fascinación de imágenes que brotan del inconsciente. Es decir, debe cuidarse de la peligrosa seducción del inconsciente, pues este estadio no es final del proceso, es un estadio intermedio que debe seguir sufriendo transformaciones. Además, conlleva a grandes peligros. El yo amenguado como la luna se halla muy próximo al inconsciente y puede identificarse con sus contenidos. El loco como iniciado, si bien ya no posee el desequilibrio anterior, aún no ha alcanzado su pleno desarrollo de la conciencia. Para ello, durante este estadio lunar conviene un retiro introspectivo, reflexión, ejercicios de imaginación activa, el trabajo con los sueños. Ayudarán al loco en este confuso tránsito lunar y sobre todo su propia intuición. Aquí les voy a pasar unas imágenes del lado más oscuro de la luna antes de pasar a la conciencia solar. Tenemos entonces las pesadillas, los súcubos y los íncubus. Siempre decimos que en luna nueva, en luna llena no podemos dormir, sufrimos de insomnio o tenemos pesadillas. Aquí tenemos, bueno, los opiáceos, que los chinos tenían esos grandes salones donde ellos querían regresar pues a esos brazos de la madre, a estos brazos del inconsciente, perder la conciencia, y tenían pues estos salones tan famosos. Los escritores del romanticismo, los poetas malditos también, tomaban el absinte, que era una bebida pues que decía que alteraba la conciencia, y lo llamaban helada verde. Por mucho tiempo estuvo prohibida esa bebida, pues ya volvió a aparecer en el mercado. La marihuana y el alcohol, eso es forzar una conciencia regresiva, ese es el aspecto oscuro, el insomnio que nos produce la luna. Tenemos el aquelarre, la reunión de brujas, que está relacionada también con lo lunar,
los rituales, el gato negro, el lobo, el búho, la lechuza. Estos son animales relacionados con la luna. El zorro, el escarabajo, tenemos la calabaza, el huevo, es lo que está cerrado, que todavía no podemos ver, el caracol, las ostras, la vaca, todos estos son animales, el cangrejo relacionado con la luna. Y quisiera finalizar con una nota muy bella de la luna, que es que no debemos perder nuestra fantasía. Justamente el 31 de octubre vamos a tener lo que llaman a Blue Moon, la luna azul. Quiere decir que este mes de octubre tenemos 2 lunas llenas. Este es un bello regalo. Esto sucede cada 2 años y medio, por eso dicen alguna vez en luna llena, como decir que es una ocurrencia que no se sucede con frecuencia. Bueno, este mes de octubre tenemos 2 lunas llenas en el mismo mes, y si quiero dejar este mensaje, hay que inyectarse de fantasía cada día para no morir de realidad, y tenemos ya mucha realidad afuera, así que dejemos un poco entrar a la luna. Y para despedirme de la luna, les quiero dejar este mensaje: Happy Halloween. Celebremos entonces la luna, el embrujo, lo fantasioso, todas estas cosas hermosas de las cuales necesitamos sujetarnos justamente para contrarrestar tanta realidad. Bueno, entramos en el sol, otra energía totalmente diferente. Después de la oscuridad lunar y del deshumanizado paisaje de la luna, surge la radiante luz solar. La entrada del sol es comparable a un proceso de nacimiento, el paso de la oscuridad a la claridad. El paso de las tinieblas a la luz es el paso del caos junto con las potencialidades no desarrolladas al cosmos, o desarrollo de las potencialidades. Con todo, las confusiones traídas por la luna son un rito de pasaje necesario para conducir, o sea, no podemos entrar al sol de repente. Tenemos que pasar por todo esto y toda esta imaginería traída por la luna. Solo se puede alcanzar el sol después de haber vivido la experiencia lunar. Asimismo, es importante decir que el paso de la luna al sol, de la oscuridad a la luz, debe hacerse gradual para evitar la afectación de la vista causada por el repentino esplendor. Fíjense que vamos pasando muy poco a poco, o sea, no podemos salir del inconsciente y de pronto a un estado de conciencia iluminado, porque realmente vamos a perder el foco, nos va a deslumbrar. Entonces, por eso vamos pasando por la estrella, vamos pasando por la luna y finalmente llegamos al sol. Cabe recordar que el sol, como imagen del fuego, puede tener un aspecto destructivo. Demasiado sol nos puede quemar. Los saberes inconscientes que suben a la conciencia lo deben hacer de manera gradual. Un ejemplo lo tenemos en la mitología griega. Se habla de que la mamá de Dioniso, que era amante de Zeus, una de las tantas amantes, era Sémele, y Zeus le dijo: yo te concedo lo que tú quieras. Y ella le dijo: quiero mirarte en todo su esplendor, porque ella no lo había visto sino de manera invisible. Y él le dijo: pero esto es un peligro para ti. Y ella le dijo: tú me lo prometiste. Cuando él aparece en todo su esplendor, ella queda carbonizada. O sea, es demasiado. Hay cosas que no podemos ver así de frente. Hay cosas que hay que meternos de manera gradual. Moisés, en cambio, al tener contacto con Dios a través de la zarza ardiente, ocultó la cara temiendo mirar directamente a la divinidad. Tal condición queda ejemplificada perfectamente en el mito de la caverna de la República de Platón, de la alegoría de la caverna. Platón cuenta que haciendo una alegoría, que en una caverna se encuentra un grupo de individuos prisioneros desde su nacimiento.
y están encadenados de tal forma que solo pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna y no pueden girar la cabeza. Justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo y seguidamente una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior, pero ellos no pueden ver lo que hay detrás de sus espaldas. Ellos lo único que ven es el reflejo en las paredes. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos cuya sombra, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyecta en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos hombres encadenados asumen el reflejo de los objetos en la pared y dice, así es el mundo. Estas imágenes son el mundo porque no conocen otra realidad. No existe algo fuera de nosotros. Lo más paradójico es que Platón nos sacó de las cavernas, del mundo de las imágenes, y la tecnología nos volvió a meter. Ahora creemos que las imágenes que vemos y lo que estamos viviendo en el espacio virtual es la realidad. Y lo que estamos pasando es que nos estamos volviendo a meter en las cavernas. Los prisioneros en la caverna, sometidos durante mucho tiempo a un mundo de sombras, cuando ellos salieron y fueron liberados, no pudieron ver los objetos porque se sintieron tan obnubilados por la luz que es la luz del conocimiento, de saber cosas de nosotros, que solamente pudieron mirar al principio las estrellas y la luna. Solo después pudieron ver la luz que iluminó todo el mundo real. Aquí tenemos la carta justamente esta es la iluminación, podemos ver los objetos, el sol. El sol es una imagen, después de todas estas imágenes oscuras que hemos pasado, es una imagen luminosa, cálida, armoniosa y de apertura. Sus rayos simbolizan las influencias celestiales, proporcionan alegría después de las brumosas incertidumbres traídas por la luna. En el estadio lunar, el individuo no vivía realmente, vivía en un mundo que era frío, el mundo del inconsciente, ese mundo que todavía no ha sido otorgado la calidez y hacerlo nosotros, hacerlo real, vivirlo realmente, personalizarlo, convertir el verbo en carne, vivirlo. Y este arcano, esta carta nos brinda esa posibilidad. El sol representa la fuerza vital del universo, el brillo y el esplendor. Es el símbolo del poder cósmico supremo, la conciencia solar. Encontrar y realizar el sol es la meta del proceso, el hombre integrado. A diferencia de la luna, con su forma siempre cambiante, la forma del sol es de una fijeza inmutable. En su condición de luminosidad, revela la realidad tras la ilusión creada por la luna, permitiéndonos distinguir los objetos con clara certeza. Igualmente, el sol simboliza la energía psíquica vital, la libido que hemos podido, que quedó liberada después de pasar por los pasajes oscuros. En el sol vimos que hay dos niños montando a caballo. El niño encarna las nuevas potencialidades en la persona sometida a duras pruebas simbólicas para transformarse en ser humano de mayor plenitud. Dice, el niño es un símbolo universal para representar las posibilidades desconocidas pero latentes del futuro. Más importante, el niño simboliza el momento presente, el asombro, y esto es lo que tenemos que recuperar en nosotros, la capacidad de asombro, la receptividad, la frescura de la conciencia que se mantiene abierta aquí y ahora. Es también el sol recién nacido, en el cual aparece por primera vez la luz, representa simultáneamente el amanecer de la creación y el momento en el cual un ser humano se despierta del sueño del inconsciente. El niño a su vez representa la frescura y la espontaneidad traída por un nuevo y más elevado estado de conciencia. Jung relaciona al niño con el sol en tanto símbolo de la totalidad. Él dice, el niño pavimenta el camino para un cambio futuro de la personalidad.
Los aspectos simbolizados por el arquetipo del niño, de acuerdo a Edinger, son condición necesaria para el desarrollo de la conciencia. Entonces, los aspectos fijos de la personalidad no permiten el cambio, son sólidos, o sea, nos volvemos entonces ese Cenex, nos volvemos saturninos, nos volvemos sólidos, seguros, solamente queremos manejarnos en la certeza. En cambio, traer esta energía solar, que está representada también por el niño, es dejar entrar en nuestra vida algo fresco, vital y original. El niño nos permite asumir la vida como una aventura, una exploración sin condicionamientos. Sin esta figura simbólica nos haríamos demasiado serios, secos, fríos y duros. Nos convertiríamos en una contractura real y simbólica. Estaríamos de tanta responsabilidad, de tanta rigidez, terminamos de realidad sintiendo esas contracturas. Nietzsche tiene una... me gustaría mucho hablar de esto que me parece muy iluminador porque lo podemos ver a nivel personal y a nivel colectivo. Nietzsche también habló de la simbología del niño. Él escribe en su Zaratustra y dice que el espíritu pasa por 3 transformaciones. La primera transformación está representada por el espíritu del camello. Y esto es cuando es el espíritu de lo colectivo, de lo familiar, de aquellos que nos imponen, de las convenciones colectivas, del enorme peso de la moral. Debes, debes, debes. ¿Y qué dice el camello? Escribe Nietzsche. Entonces el espíritu paciente se arrodilla al igual que el camello y quiere ser bien cargado. Con todas estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu paciente. Entonces llega un momento en que nos sentimos tan sobrecargados, tenemos tanta responsabilidad, vivimos tanto para complacer al otro o en función del otro, que tenemos una fuerza que nos lleva y dice basta, basta. Y es allí cuando el espíritu del camello se transforma en león. Y dice que esta es la segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu y quiere conquistar su libertad según se conquista una presa y ser señor. Con esta transformación, el tú debes del camello pasa a ser en el león yo quiero. El león debe conquistar la libertad surgida del deseo del camello. El león destruye toda la carga del camello y dice no a todo, pero no es capaz de crear nuevos valores. El león no es capaz de hacerlo. Crear libertad, lo único que dice es no, no. Y esto lo vemos mucho en nosotros y lo vemos también en la política, que cuando viene otra forma de gobierno y viene cargada de resentimiento del camello, hemos sufrido por esto, o somos los marginados, o somos el colectivo segregado, viene con mucha rabia, viene cargando con todo esto que dice yo no quiero más que me estén sometiendo y viene a destruir. O sea, el camello dice no, no aguanto más esto, pero el camello no crea nada. El camello destruye. Y así, por ejemplo, en el pasado nos han destruido los símbolos patrios, han destruido una serie, nos van transformando, pero no para traer algo nuevo y sano, sino es por el placer de destruir. Y eso es lo que tenemos que estar muy atentos porque creemos que somos libres, porque ahora decimos basta, pero lo que hacemos destruir no somos creativos. Entonces dice Nietzsche, el espíritu se tiene que volver a transformar. ¿Y en dónde se transforma? ¿Qué es lo que debe transformarse? En el niño. Por ello el espíritu de león se debe transformar en niño, porque el niño es inocencia y olvido. El niño vive en el aquí y en el ahora. Es un nuevo comienzo, un juego, una rueda girando por sí misma. El niño dice sí. El niño
se siente que tiene el mundo frente a sí y lo vive con ese asombro y con esa inocencia. El niño no lleva una lista de asuntos que debe de alguna manera cobrarse. Alcanzar el espíritu del niño es atravesar la resistencia y resignación del camello, el desafío y la agresividad del león, para finalmente alcanzar la liberación de los valores impuestos por el colectivo. El espíritu del niño se halla fuera de la historia, es inocencia, es capacidad de olvido, no es un espíritu reactivo. Se ha liberado del resentimiento y de la renuncia del camello y de la destructiva agresividad del león. El niño es el vacío del llegar a ser, es portador de todas las posibilidades. En él está presente la alegría de la creación. El niño contempla las cosas todos los días sin fijar la vista ni detenerse. Su mirada no está concentrada sobre ningún objeto en particular. Anda sin saber a dónde va y se detiene sin saber lo que hace. El niño tiene la capacidad de asombro ante la existencia, dejándose impresionar con las cosas tal como son. Además, las halla perfectamente hermosas y buenas. Gracias a la activación del arquetipo del niño, Jung dice, nace la psicología analítica, cuenta Jung, pues tras su dolorosa separación de Freud, comenzó para Jung una época de inseguridad interior, de desorientación. De pronto surgió en su psique la imagen de un niño, él mismo a sus 11 años. Entonces, dice Jung, yo jugaba apasionadamente, se dedicaba a la construcción de aldeas con piedritas recogidas en el camino. Vaya, me dije, aquí hay vida. El niño está todavía aquí en mí, dentro de mí, y posee una vida fecunda que a mí me falta. A fin de cruzar la distancia que lo separaba de este niño, Jung se dedicó a construir, como lo hizo en el pasado, aldeas con piedritas. Se dedicó día a día, antes y después de su consulta, a darle espacio a ese niño. Actividad que produjo en su psique una luz de fantasías que él registró. De allí nacen las teorías y de allí nace su psicología analítica. Este tipo de acontecimiento, dice Jung, continuó teniendo lugar en mí. Siempre en mi vida posterior quedaba atascado. Yo pintaba un cuadro, esculpía una piedra y ello era para mí un rito de pasaje para nuevas ideas, para cosas nuevas que surgen en la vida. Una realidad también que vivenció Isaac Newton. Bueno, esto dice Jung, que en cada adulto pues vive un niño eterno, que siempre va a llegar a ser y que tenemos que prestarle atención. Y es parte de nuestra personalidad que nosotros tenemos que desarrollar para ser completa, conectarnos. Dice Isaac Newton, he sido un niño pequeño que jugando en la playa encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino o una concha más bonita de lo normal. El océano de la verdad se extendía inexplorado delante de mí. En mi práctica analítica, he observado con frecuencia que la aparición de un estado de gestación o de un niño en los sueños de los pacientes indica la posibilidad disponible de renovación y consecuente renacimiento. Hallar nuestro niño interior juguetón y soñador es una piedra de toque de lo que podemos llegar a ser. Es una segunda oportunidad que nos brinda la vida para recorrer el resto del camino con una nueva conciencia y visión de mundo. La actitud del ego, del soñante, para con el embarazo o el niño, nos va a proveer indicios sobre la disponibilidad que tenemos para comprometernos con esta transformación. Después tenemos, para no alargarlo mucho, el caballo está relacionado con la energía psíquica y es la libertad. Y el caballo simboliza tenemos ya la energía domesticada, esa energía que estaba atrapada en el inconsciente, ahora corre con libertad y está a disposición de la conciencia. Con la entrada del sol se nos revela la conexión entre conciencia y destino.
y esto es lo que podemos considerar una conciencia ampliada. Anterior al arribo del Sol, el destino se vio obligado a veces a actuar compensatoriamente de manera compulsiva a fin de forzar a la conciencia a asumir los otros aspectos no reconocidos de la psique. En esta etapa ya alcanzamos una conciencia que reconoce que vive su destino, el cual lo incluye como parte del desarrollo psíquico. Mi personalidad se reconoce como el resultado de la intersección dinámica del yo con mi destino. En este pasaje adquirimos la certeza que el destino no debe ser asumido como algo allí afuera, separado de mí, forma parte integral de mi propia esencia y nos responsabilizamos de lo que el destino nos desafía a asumir. Ese destino misterioso, relacionado con el inconsciente, con la llegada del Sol, se sucede una ampliación de la conciencia, la cual vamos co-creando a través de nuestras exploraciones, mientras que simultáneamente el destino se nos va desplegando y desplegando y nosotros seguiremos coactuando con él. Como la conciencia no es una entidad fija, esto no es un lugar que llegamos y nos quedamos allí para siempre, sino un proceso siempre dinámico hasta el fin de nuestros días, se nos irá revelando esa extraña y misteriosa relación que existe entre conciencia y destino, y cada vez que esto ocurre, iremos develando matrices más profundas de sentido y nos iremos haciendo cada vez más coherentes con nosotros mismos. Por ello, alcanzado este nivel, ni los elogios ni las críticas nos van a afectar. Aprenderemos de las críticas y los elogios no nos inflarán narcisísticamente. Nuestra validación no vendrá de afuera como los likes, será desde adentro, pues con la entrada del Sol habremos conocido nuestras potencialidades a desarrollar y vulnerabilidades a proteger. En consecuencia, seremos capaces de resignificar la novela de nuestra vida desde otra perspectiva. Esta nueva conciencia debe proveer el sentido a los sucesos de nuestra vida que anteriormente nos parecieron aleatorios o carentes de todo sentido. Y quería finalizar, aquí tenemos una conciencia más ampliada, y quería finalizar con un pequeño poema de Friedrich Hölderlin, Cuando yo era un niño. Cuando yo era niño, un Dios solía salvarme del griterío y la cólera de los hombres. Entonces yo jugaba tranquilo con las flores del bosquecito y las brisas del cielo jugaban conmigo. Oh, ustedes, todos leales, amigos dioses, si supieran cómo mi alma los ha querido. En verdad yo no los llamaba entonces con nombres y ustedes nunca me nombraban, igual que los hombres se llaman como si se conocieran. Y no obstante, yo los conocía a ustedes mejor que nunca he conocido a los hombres. Comprendía el silencio del éter, me daba la bienvenida con su armonía el bosquecito y aprendí a amar entre las flores cuando yo era un niño. Muchas gracias. Continuamos entonces, le damos paso a Alfredo. Muy buenas noches, doctora Trudy, ¿cómo está? Y muy buenas noches a todos los Bien, participantes. gracias. Ok, ya voy a compartir la presentación. Ajá. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar nuestra presentación del simbolismo astrológico, hablando, si se quiere, de dos de los planetas más importantes en el sistema zodiacal, que vendrían a ser la Luna y el Sol. Y su importancia radica principalmente en que en la dinámica astrológica, estos dos planetas representan las dos luminarias del cielo. Es decir, son aquellas dos entidades que emiten, digamos, luz, uno durante el día con una luz natural como es el sol y el otro a través de su reflejo emite la luz durante las noches. Entonces, para hablar un poco del simbolismo astrológico relacionado con estos dos planetas, vamos a empezar con la luna.
Digamos, la luna es una energía desde el punto de vista no solamente astrológico, sino desde el punto de vista de la mayoría de los sistemas simbólicos. La luna está asociada con una energía yin, femenina, está asociado con la madre, está asociado con la esposa, y desde el punto de vista de la psicología analítica también está asociado con el ánima. Es una representación de lo que sería esa etapa del desarrollo psicológico y antropológico relacionado con el matriarcado. Mientras que el sol es una energía yang, masculina, relacionada con el padre, relacionada con el esposo, relacionada con el rey, y que desde el punto de vista del lenguaje junguiano está relacionado con la energía del ánimos, la energía masculina. Y como les decía, estos dos planetas dentro del sistema zodiacal tienen múltiples amplificaciones y múltiples análisis simbólicos. Por ejemplo, en el caso del Sol sabemos que el Sol es uno de los símbolos más importantes dentro del sistema zodiacal, tanto de que muchos astrólogos analizan la imagen del Sol como una imagen de la conciencia, una imagen del espíritu, una imagen del centro, digamos, ya que desde el punto de vista astronómico, el Sol representa el centro de nuestro sistema solar. Así como la Luna es una representación simbólica del alma, el Sol es una representación simbólica del espíritu. Y les quería aclarar que cuando, desde el punto de vista astrológico, cada uno de nosotros decimos, por ejemplo, yo soy Acuario, o yo soy Capricornio, o yo soy Escorpio, realmente lo que estamos diciendo es que en el momento que nacimos, el Sol estaba transitando el símbolo de, por ejemplo, Acuario, o el símbolo de Escorpio, o el símbolo del Capricornio. Quien designa cuál es nuestro símbolo zodiacal de nacimiento vendría a ser la posición del Sol en su tránsito a lo largo del recorrido, a lo largo del año. Entonces quería ofrecerles este cuadro comparativo de las diferentes características de estas luminarias, y quería empezar porque el Sol y la Luna han sido dos imágenes astrológicas que han sido veneradas desde los tiempos más antiguos. Prácticamente todas las civilizaciones y todas las culturas a lo largo de la historia le han rendido culto tanto al Sol como a la Luna. Entonces, en el caso de la Luna podemos ver en las diferentes culturas y en las diferentes civilizaciones deidades como por ejemplo Isis, Ishtar, Artemisa, Diana, Hécate o Selene, que han sido diosas o divinidades relacionadas con la imagen lunar. Mientras tanto, tenemos, igualmente el Sol ha sido venerado en todas las culturas desde los tiempos más remotos, y las diferentes civilizaciones han proyectado diferentes dioses en el recorrido diario del Sol. Y estos dioses podrían ser representantes como Apolo, Helios, Ra, Vishnu, Buda, Cristo, Atum, Osiris, Baal y Mitra. Y estos son una pequeña descripción de la amplia variabilidad de dioses lunares y solares que tenemos en nuestros panteones mitológicos. Desde el punto de vista de la mitología griega, que siempre me gusta, digamos, conectar el simbolismo astrológico con la mitología griega, una de las representantes, como había dicho perfectamente la doctora Trudy anteriormente, hay diferentes deidades en el panteón griego relacionados con la luna. Tenemos a Hécate, tenemos a Demeter, tenemos a Artemisa, tenemos a Selene. Puntualmente Artemisa, nos dice la doctora Magali Villalobos, que es una diosa de la naturaleza salvaje, es una diosa lunar y de la casa, y está relacionada con el arquetipo de la fraternidad y de la libertad. Y tenemos un representante también muy importante dentro del panteón griego, que es un dios solar, que es el dios Apolo, que es el dios de la luz solar, la pureza, la belleza, las artes, la música, la medicina y el oráculo. Y traigo a colación estos dos dioses porque dentro del panteón griego, estos dioses son hermanos. Ambos son hijos de Zeus y de Leto. Y de aquí un poco conectado a esa imagen poética y mitológica de hermano Sol y hermana Luna. La Luna, por su parte, es el regente celeste del símbolo zodiacal de Cáncer, mientras que el Sol es el regente celeste del símbolo zodiacal de Leo. Y mientras la Luna es el regente de la casa 4, el Sol vendría a ser el regente de la casa 5. Podemos ver que estas dos deidades astrológicas o estas dos imágenes astrológicas están dentro del sistema zodiacal, están uno al lado del otro.
Para amplificar un poco más el simbolismo astrológico relacionado con cada una de estas imágenes, tenemos que la luna está relacionado astrológicamente con el temperamento, la imaginación, los traslados, los cambios, y de aquí, digamos, las diferentes imágenes o caras de la luna, la sensibilidad, lo receptivo, lo femenino, la intuición. Es un principio matriarcal, mientras que el sol es un principio patriarcal, la luna es un principio matriarcal. También está relacionada con las inclinaciones artísticas, la gestación, la reproducción, el crecimiento y la vida anímica. Recuerden, la luna es una imagen del alma. Es un principio pasivo, ya que es un principio femenino. Está relacionado con el amor maternal y la madre, y también con los noviazgos. La zona lunar es nocturna, inconsciente, crepuscular e instintiva. Mientras que esta deidad o esta imagen astrológica mal aspectada puede producir inconsciencia, inactividad, un espíritu caprichoso, pereza, falta de concentración, noctambulismo, y puede tender al nativo a ser pasivo-agresivo. Mientras que el sol, como simbolismo astrológico, está relacionado con la vitalidad. Recuérdense que el sol es la fuente de energía de todo nuestro sistema solar y es la fuente que irradia la luz y el calor a todo, digamos, a todo nuestro sistema solar, incluyendo obviamente nuestro planeta, la Tierra. Entonces, como dijimos anteriormente, el sol también está relacionado con el espíritu, el éxito, la energía, la voluntad, la creatividad, la misión social del nativo, el poder. Es el principio masculino. Y cuando hablamos del principio masculino, estamos hablando de Animus, estamos hablando del esposo y estamos hablando del padre. Tiene una inclinación a lo bello, al bien, a la juventud prolongada, y de igual forma que en el simbolismo del tarot, el sol también está asociado al simbolismo astrológico al arquetipo del niño divino. Y a perdonar a aquellos que lo ofenden. Acuérdense que el sol, como imagen del rey, está relacionado con lo magnánimo. El nativo puede ser o suele ser bondadoso, generoso, noble, temerario, honesto y valiente. Pero este planeta, mal aspectado, puede producir narcisismo, vanidad, autoridad, envidia, crueldad y mal humor. Siguiendo con este simbolismo comparado, como hasta ahora hemos visto, cada uno de los planetas tiene una regencia o una correlación con diferentes partes corporales o sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo. Y en el caso de la Luna, esta conexión con la parte anatómica está relacionada con los fenómenos de asimilación, la matriz, los ovarios, el sistema simpático, el sistema digestivo y el metabolismo. Mientras que el Sol está asociado con el corazón, la distribución de calor corporal, el oxígeno que corre a lo largo del cuerpo, el sistema arterial. Fíjense, mientras el Sol está relacionado con el ojo derecho, la Luna está relacionada con el ojo izquierdo. Y, digamos, el Sol también está asociado con la columna vertebral. La Luna tiene una propensión a ofrecer la tendencia de profesiones como a poetas, profesiones relacionadas con el mar, con el público, con el pueblo, con los artistas. Digamos, tiene la propensión a personas que sean psicólogos, historiadores y secretarios. Mientras el Sol ofrece la tendencia de profesiones como ocupaciones de alta responsabilidad de organización, aristocracia, militares y joyeros. Y desde el punto de vista de los colores, la luna tiene vamos a decir así, una longitud de onda similar al blanco y al plateado, mientras el sol tiene una longitud de onda relacionada con el amarillo y el dorado. Y quería hablarle un poco de las lunaciones o las diferentes fases de la luna, porque la luna, obviamente, en su rotación con respecto a la Tierra y en su traslación con respecto al Sol, va cambiando de estas fases o de estas caras. Y si lo vemos poéticamente, las diferentes caras de la luna representan una danza celeste entre estos dos esposos, entre el Sol y de la luna. Y cada una de las fases de la luna lo que representa son diferentes posiciones en que está el Sol con respecto a la luna. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en la luna nueva, el Sol y la luna están unidos, están juntos. Entonces, por lo tanto, se da como una comunión entre lo masculino y lo femenino. Entonces, la luna nueva es, desde el punto de vista astrológico, es el periodo que es más propenso para la introversión, para la introspección, para la siembra, para cultivar aquello que uno espera que tenga frutos a largo plazo.
cuando la luna entra en el cuarto creciente, es decir, cuando el sol y la luna están en un ángulo de 90 grados, entonces este periodo astrológico es propenso, digamos, para todos aquellos proyectos, para que todas aquellas iniciativas, para todas aquellas, sí, planes en donde se busque el crecimiento rápido de esta cosa o este proyecto que se cultivó durante la luna nueva. Entonces, así, en esta danza cósmica llegamos a la luna llena. Y la luna llena vendría a ser ese punto en el cielo cuando el sol y la luna están totalmente opuestos. Entonces, la luz del sol ilumina toda la cara de la luna. Y desde el punto de vista astrológico, la luna llena es propensa para todos aquellos proyectos, planes, en donde uno desee, digamos, proyectar en masa lo que uno quiere conseguir. Es decir, es el momento en de hacer esos grandes lanzamientos que uno desea que lleguen a gran cantidad de público. Y entonces, posteriormente de la luna llena, llegamos a la luna menguante, en donde en la luna menguante es ese espacio propicio o ese tiempo propicio para hacer los cierres, todos los cierres de nuestra vida, desde el punto de vista anímico, emocional, de proyectos empresariales. Y entonces quería, digamos, para cerrar esta parte de las lunaciones, quería decirles, en el mes de noviembre, que es el mes que estamos a punto de empezar, la luna menguante va a entrar el 8 de noviembre en el signo de Leo. La luna nueva va a entrar el 15 de noviembre en el símbolo de Escorpio. La luna creciente va a entrar el 22 de noviembre en el símbolo de Piscis. Y finalmente, la luna llena va a entrar el 30 de noviembre en el símbolo de Géminis. Y quería terminar esta presentación del simbolismo solar y lunar con el tema de los eclipses, porque los eclipses también son un fenómeno astronómico que desde las civilizaciones más antiguas han fascinado a los pueblos, desde los pueblos primitivos hasta las civilizaciones modernas. Porque si nos ponemos a ver hoy en día, cada vez que hay un eclipse, digamos, todas las personas, de cierta forma, salimos a mirar al cielo y ver esta unión o este fenómeno entre este principio masculino y este principio femenino. Entonces, fíjense, cuando se da un eclipse lunar, el fenómeno que está sucediendo en el cielo es que la luna está en completa oposición al sol. Y entonces, desde el punto de vista psicológico, lo que estamos observando es que hay una tensión de opuestos entre el principio masculino y el principio femenino. Y cuando se da un eclipse solar, ocurre totalmente lo contrario. El sol y la luna se alinean completamente con respecto a la Tierra. Entonces vendría a ser, desde el punto de vista psicológico, una conjunción, una conitio, entre este principio masculino, animus, y el principio femenino, anima. Es importante también resaltar que en los próximos 2 meses vamos a tener, digamos, que cosa que no es usual, vamos a tener 2 eclipses, uno lunar y otro solar. El eclipse lunar se va a llevar a cabo durante el 30 de noviembre del próximo mes y el eclipse solar se va a llevar a cabo el 14 de diciembre digamos, del diciembre venadero, lo que va a representar, digamos, el último eclipse del año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante los eclipses y ver cómo nuestra vida anímica está sujeta a estos cambios inherentes a la luna. Es muy, muy interesante verlo y por eso es tan importante conectarnos con todos esos rostros de la luna. Muchas gracias, Alfredo. Luis, ¿estás por allí? Sí, por aquí estoy. Un segundito para compartirles la presentación. Ok. ¿Ven la presentación? Ajá. Ok. Sí. Perfecto. Para ahora, Luna, esta película que es A las puertas de la eternidad. Es una película inspirada en la vida de Vincent Van Gogh y habla de su proceso creativo, todas las relaciones interpersonales que tuvo y bueno, este espacio lunar entre la locura y la inspiración. Y precisamente como Trudy estuvo hablando sobre esa conexión, esa delgada línea entre lo visionario y la locura, esta película lo muestra, pero además bellísimo. Es dirigida por Julián Schnabel. Julián Schnabel es el mismo director de La escafandra y la mariposa, que también le pusieron por ahí El último vuelo de la mariposa.
Y él es artista plástico. Y tanto La escafandra y la mariposa como esta peli de Van Gogh tienen ese acabado y esa sensibilidad artística para hablar de una arte que pocas veces solemos ver en estas películas que tocan la vida de estos creadores. ¿Qué podemos ver en Ella de la Luna? La imaginación exaltada, creatividad y fantasía. De hecho, esta película está específicamente ubicada en una de las últimas crisis nerviosas que llegó a tener Van Gogh, saben que lo internaron en un sanatorio, entonces si él no podía pintar se sentía enfermo, entonces podemos ver esos periodos que hablamos también hoy en la luna, de luz y de oscuridad, como cuando estaba pintando estaba como tocado por esta inspiración y esta belleza, estos diamonds que le estaban susurrando, y como una vez que no podía pintar, bueno, la noche oscura del alma, porque además en estrecha con su hermano y con Paul Gauguin, entonces, bueno, Gauguin está en sus cosas y el hermano también estaba haciendo su vida, entonces él siempre estaba recordándolos, de alguna manera ellos también funcionaban como unos contenedores de la locura de Van Gogh. Vamos a ver confusión, falsas ilusiones, soledad, tristeza y por supuesto la locura. Aquí hay unas cuantas citas para poder dibujarla. Quizás Dios me hizo pintor para personas que aún no han nacido. Se dice que la vida es para sembrar, la cosecha no está aquí, porque Van Gogh se sentía que no pertenecía a ningún lugar, o sea, él no era aceptado por los impresionistas, tampoco era expresionista, estaba como en un lugar ahí en el medio, y su obra en vida no fue valorada, fue después que Van Gogh muere que todo el mundo comienza a alabarlo. A veces dicen que estoy loco, pero una pizca de locura es lo mejor del arte. El mismo Van Gogh además tenía cierta conciencia sobre su inestabilidad psíquica. Hay mucha destrucción y fracaso en la puerta de una pintura exitosa. Encuentro gozo en el dolor, y el dolor es mayor que la risa. Ya sabes, un ángel no está lejos de los que están tristes, y la enfermedad a veces puede curarnos. Parece que también es una cita bellísima y bastante lunar, bastante que nos conecta con la esencia de la luna. Esto es en el sanatorio. Un loco le pregunta, ¿todos los pintores están locos? Y Van Gogh le responde, quizás solo los buenos. Y esto es ya hacia el final de su historia. He pasado toda mi vida solo en una habitación. Necesito salir y trabajar para olvidarme de mí mismo. Quiero estar fuera de control. Necesito estar en un estado febril. Eso es el acto de pintar por una razón. Él, sin lugar a dudas, vivía en la luna y además podemos ver en él esa ambivalencia que está en la luna. Ahora, para hablar del sol, me fui a la otra antípoda. Me parece que es una película bastante bonita para hablar del sol desde lo colectivo, y creo que también es necesaria para los tiempos que corren, y es Invictus. Invictus es una película dirigida por Clint Eastwood, escrita por Anthony Peckham, tuvo varias nominaciones al Oscar en 2010, y habla del primer año que tuvo Mandela como presidente y toda la cantidad de complicaciones que tuvo bueno, todos nosotros conocemos lo que pasó con el apartheid, que Sudáfrica estaba dividida entre los blancos y los negros, y durante mucho tiempo los blancos, que eran una minoría, oprimieron a los negros. Una vez que los negros toman el poder, Mandela es la persona elegida después de haber sido preso político durante mucho tiempo, y a él le toca reunir a esta sociedad que está completamente fracturada, llena de prejuicios, llena de rabia, y Mandela decide, para poder unirlos, afincarse en un equipo de rugby, que este equipo de rugby tiene una particularidad, que era el equipo de rugby favorito de los blancos. Y una vez que llegan los que estuvieron oprimidos durante mucho tiempo en el poder, quieren cambiarle el color al equipo y sacar a todos los blancos, y Mandela dice, no, vamos a respetar eso porque esto es algo que ellos valoran y vamos a utilizarlo como un símbolo para unirnos. Lo interesante acá es que nosotros vemos un cambio de conciencia en lo personal y en lo colectivo. Y
podemos ver este tema en diferentes puntos de la Carta del Sol. Vemos la conciencia de destino, que está más allá de las expectativas, porque la gente pensaba que con Mandela en el poder iba a venir toda una revancha, y fue todo lo contrario. De hecho, Mandela en ese primer año se tuvo que enfrentar a la gente que votó por él. Y esa gente tenía como unas expectativas de revancha, de justicia, y Mandela más bien lo que quería era unir al pueblo. Realización de la misión de vida, porque Mandela entendía que no era un político, sino que era una persona que estaba ahí para cumplir una labor que era unir al pueblo. Autoconciencia, conjunción de opuestos, porque al principio entre negros y blancos no podían verse el resentimiento, el odio, la división, y gracias a utilizar este tercer elemento que fue el rugby, se terminaron uniendo. Nueva visión y principio activo. Entonces aquí tengo un par de citas para dibujarla. Esta es una de las asesoras políticas de Mandela. Le dice, estás político, estás arriesgando tu futuro político. Mandela le responde, el día en que tenga miedo de hacer eso, será el día en que no esté en condiciones de dirigir. También esta es otra cita de Mandela, el perdón libera el alma. El miedo, por eso es un arma tan poderosa. Critica sin comprender, solo tienes en cuenta tus sentimientos. Eso es un pensamiento egoísta, Cinti. Eso no sirve a la nación. Y los tiempos cambian y nosotros también debemos cambiar. Yo, como siempre, traje aquí un pequeño video de un par de minutos para que escuchen el discurso que le da Mandela a las personas que votaron por él para poder mantener la autonomía de este equipo de rugby. Creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación. Bueno, es un discurso bellísimo y que sin lugar a dudas es la luz de la conciencia. Mandela pasó por una experiencia muy dura, una luna, una noche oscura del alma en prisión, y podemos ver esa luz del sol que está saliendo, y bueno, gracias a eso se unió todo ese pueblo. Y bueno, Invictus es una película bellísima y además siento que súper necesaria para los tiempos que estamos. Gracias, Luis. De verdad que muy pertinente, porque eso es lo que refleja el sol, es esta conciliación y no las divisiones. Y esa sería, ojalá se dieran estas nuevas conciencias.